Bueno, chicos, muy buenos días. Hoy vamos a conocer el tema, la conquista de América. ¿Sí? Vamos a identificar a los principales actores de la conquista de América. Quiere decir a los principales personajes que intervinieron en esta parte de la historia. Primero, recordemos el descubrimiento y la conquista de América. Aquí tenemos un personaje que está encima de una carabela. Este personaje es Cristóbal Colón. Recordemos que él buscaba, ¿no?, una nueva ruta de Europa hacia la India, ¿no? ¿Por qué hacia la India? Porque la India era un país, en el puerto de la India, no se comercializaban telas finas, canela, pimienta, ¿no? Y muchas especies. Y él buscaba una nueva ruta, una ruta más cerca, ¿no?, hacia la India, pero él no llegó a la India, sino él llegó a América, ¿no? Pero claro que él lo desconocía, ¿no? No sabía que había llegado a América, y a las personas con las que él se encontraba en América cuando llegó, los llamaba indios, ¿sí? Porque él pensó que había llegado a la India. Entonces tenemos aquí un primer contacto de Europa con América. Aquí tenemos un mapa de América. Vamos a ver aquí en la leyenda que el color beige, no sé si lo pueden diferenciar, es la cultura maya. ¿Dónde se dio, chicos, la cultura maya? México. 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 Excelente. México. El imperio azteca. ¿Dónde se encontró el imperio azteca? México. México también, ¿no? México. Excelente. Y aquí el más grande, el más extenso, que es el Tahuantinsuyo, el imperio inca. Como podemos ver, los siglos, el periodo de tiempo es muy similar. Prácticamente estos tres imperios, estas tres culturas, han estado en simultáneo en América, ¿sí? Pero no se conocían. Por ejemplo, mira, aquí está el Tahuantinsuyo, aquí están los incas, pero hay una brecha muy larga, ¿no? Muy extensa hacia los mayas, hacia los aztecas. Los incas. Ajá, mientras nosotros aquí... Todo lo que pasó en donde los incas. Claro, aquí nosotros estamos con los incas. Se puede destruir, o sea. Claro, aquí estábamos nosotros conociendo a los incas, estábamos construyendo aquí Machu Picchu, estábamos en Sacsayhuamán, realizando los andenes, ¿no? Allá, aquí también adorando al dios Sol, a la luna. En México estaban realizando sus pirámides, que también ellos tienen sus pirámides, estaban teniendo sus demás dioses, ¿no?, que tienen allí los mexicanos, ¿no?, los aztecas y los mayas en este caso. Mientras acá estábamos con los incas, allá también estaban realizando sacrificios, porque los mayas también realizaban sacrificios en adoración a sus dioses, ¿no? Es decir, estas culturas estuvieron en simultáneo aquí en América. Quiere decir, cuando Cristóbal Colón llegó a América, él a todo le decía indio, ¿no? A todo le decía indio, pero en sí éramos americanos, ¿no? Pero en ese momento él no lo sabía. Los conquistadores de América, vamos a ver. No solamente América fue conquistada por los españoles, sino, como hemos visto en la otra civilización, en la parte sur de nuestro continente, la parte norte, también llegaron a ellos conquistadores, ¿sí? Todas las empresas conquistadoras que llegaron aquí a América eran empresas privadas. Quiere decir que tenían permiso de los monarcas, en este caso de los reyes, para que puedan establecer territorios en la tierra que se encontraba, para que puedan conquistarla y predicarle sobre la palabra de Dios, y también extraer, ¿no?, sus minerales, extraer allí los recursos que puedan encontrar, para que todo esto sea dado a la corona española. Profe, lo siento por interrumpirla, pero es que llegué un poco tarde Ay, Cielito, no te preocupes. Y solo le quería decir si ya compartió el examen. Vamos a ver a uno de los conquistadores, en este caso de nuestro país, que es Francisco Pizarro. Él llegó a nuestro país en 1531 y él había escuchado por allí sobre la riqueza del imperio inca. Durante ese tiempo él se había desatado una guerra civil entre los sucesores del Inca, entre Atahualpa y Huáscar. Recuerda que ellos
se empezaron allí a pelear, a ver esta guerra civil por el poder, ¿cierto? Él tomó prisionero a Atahualpa y luego de entregarlo, ¿no? Luego que Atahualpa le entregó un rescate, al final lo mató, ¿no? Lo mató a Atahualpa. ¿Por qué lo mató? Porque los españoles lo acusaron de traición por haber matado a su hermano Huáscar. El pago por la traición era quemarlo vivo a Atahualpa, pero como Atahualpa accedió a ser bautizado, accedió a tocar la Biblia, rendirle honor a Dios, ya no lo quemaron, sino lo degollaron, ¿no? A Atahualpa. O lo ahorcaron también, ¿no? Yo vi un video que lo ahorcaron. Claro, ¿no? En la muerte del garrote, ¿no? Ahí se especula, pero no lo llegaron a quemar, que era la muerte que se merecía supuestamente por traición, por haber matado a su hermano Huáscar. Entonces vamos a ver que la muerte de este emperador produjo, ¿no? Que estos ejércitos incas se esparcieran, que se puedan debilitar, por lo que Pizarro pudo tomarse la capital del imperio, es decir, tomó la capital Cusco en ese entonces, y desde el Perú se conquistó desde ahí hacia América del Sur, ¿no? Vamos a ver las rutas que siguieron los conquistadores. Por ejemplo, en México conquistaron otros conquistadores, la redundancia, en este caso Hernán Cortés, que él también tenía una ruta, una expedición. Como podemos observar aquí, estas flechitas que están de plomito, pueden ver aquí, vemos aquí La Habana, pasó por Veracruz, pasó por México, ¿no? Y cerca al Mar del Caribe. En cambio, Francisco Pizarro, vemos que él partió de la ciudad de Panamá, llegó a Tumbes, a Cajamarca, llegó al Callao también, ¿no? Llegó a Lima y él se fue a Cusco. Recordemos que la capital en ese entonces era Cusco, no era Lima. Sí, Lima viene a ser capital muchos años después y llegó a ser capital con el nombre, pues no, Lima, la ciudad de los reyes, ¿no? Eso que vamos a estudiar todavía más adelante. Cuando se conquistó esta parte de América, cuando conquistaba Hernán Cortés México, Francisco Pizarro aquí el Perú, se fundaron ciudades. ¿Las ciudades por qué se fundaron? La fundación de una ciudad se realizaba para poder tomar posesión de este territorio en nombre del rey. Y aquí se iba a marcar la voluntad ¿no? de lo que hacían los reyes en este caso, y los virreyes, ¿no? El rey, al tener varias ciudades tomadas, varios lugares conquistados, necesitaba que alguien sea su representante. Es aquí donde más adelante vamos a ver que se van a crear los virreinatos. En las ciudades también se instauraron los templos y los conventos. Motivaciones para enrolarse a la empresa de la conquista. Primero, para el afán de obtener metales preciosos. Estamos hablando de plata, estamos hablando de oro. La ambición también para lograr un renombre militar, ¿no? Imagínense, yo he llegado a ese lugar, yo he conquistado. Para ello también buscaban ellos ser parte de los socios de la conquista. Y el deseo, pues, de servir a la corona. Vamos a ver aquí, ¿no? Este es un pequeño, una pequeña tira cómica, ¿no? Nos dicen, venimos a traeros la verdadera fe. Y aquí un soldado le dice, a cambio de vuestras cosas, ¿no? Es decir, a cambio de su oro, a cambio de la plata, a cambio también de tomarlos ustedes como soldados, ¿no? Vamos a ver también a Diego de Almagro, que él también llegó junto a Francisco Pizarro, ¿no? Ya que había escuchado, pues, ¿no? Estas historias de que habían hombres muy fuertes, muy altos, y que tenían oro, ¿no? Que se vestían de oro de la cabeza a los pies, ¿no? Eso fue lo que los atrajo, ¿no? Las riquezas. Vamos a ver aquí algunos... Buenos días, mis disculpas por la tardanza. Buenos días, chicos, no se preocupen. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunas rutas, porque no solamente conquistó el Perú, sino también ellos ya estaban que ingresaban a Chile, ¿sí? Tenemos aquí la expedición de Pedro de Valdivia a Chile en el año 1540. Estaban buscando ampliar ahí territorio, ¿no? Conocer mucho más.
Vamos a ver aquí la guerra civil entre Almagro y Pizarro. Los socios de la conquista también llegaron a tener conflictos entre ellos. Esos conflictos se dan por la ambición, ¿no? Por ambición, quién va a ganar más poder, quién va a tener un buen puesto en las ciudades conquistadas, en las ciudades que ellos iban a ir instaurando. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta allí? Vamos a ver que todo empezó en Panamá, luego que se descubrió el continente americano. Los conquistadores españoles primero estaban en Panamá, ya que aquí en Panamá se iba a convertir en un importante poblado, ¿no? Es un importante centro colonial. Desde aquí los diversos exploradores partieron hacia diversas tierras. A este lugar, ¿no?, llegaron noticias de este poderoso reino del sur, ¿no?, en el que abundaban metales preciosos como era el oro. Un grupo de españoles conformado por Francisco Pizarro, que era el jefe de la expedición, Diego de Almagro, encargado de proveer los alimentos y soldados, y Hernando de Luque, que era un clérigo, es un religioso, se encargó de proporcionar allí el dinero. A estas tres personas se les conoce como los socios de la conquista. ¿Ya? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ellos estaban tratando de llegar al Perú. Es aquí cuando en 1524 partieron de Panamá rumbo al Tahuantinsuyo. Pero ellos no lo hicieron en un solo viaje, sino ellos recién en el tercer viaje de esta expedición, de esta búsqueda, llegaron a Tumbes en enero de 1532, donde ellos tuvieron noticias de que el Inca Atahualpa se encontraba en Cajamarca, ¿no? Que la persona, en este caso el señor, que era el que dirigía todo el imperio, estaba en Cajamarca. Entonces fueron a su encuentro. En el camino, inclusive, fundaron la primera ciudad, San Miguel de Piura, el 15 de mayo de 1532. Vamos a ver que se da un capítulo de la historia, que es la captura del Inca Atahualpa. Para esto ya estaba debilitada, ya había una guerra civil, ya se habían peleado Atahualpa y Huáscar. Francisco Pizarro envió a Hernando de Soto a los baños del Inca y en Cajamarca, en donde estaba Atahualpa, para que pueda invitarlo a que se presente ante él. ¿Por qué se encontraba Atahualpa en Cajamarca? Porque estaba escapando, pues no había escapado del Cusco y él se Misa, ahí asentó dice Hernando de Soto. Cajamarca. Hernando de Soto es un candidato a la presidencia. Ah, mira, a ver, Hernando de Soto todavía dice, ¿no? Es Hernando Es de Hernando Luque. de Luque. Ajá, Hernando de Dice Luque. Hernando de Soto. Hernando de Soto, había un error allí Sí, de pero tipeo. ellos ya están, ya perdí. Es Hernando No, de Hernando de Luque. Luque, no Hernando de Luque. Si Hernando de Soto dice, ¿no? Ahí viene un error de tipeo, ¿no? Vamos a ver que el 16 de noviembre de 1532, Atahualpa, pues, no ingresó con todo su ejército a la plaza de Cajamarca, y allí se acercó el padre Valverde. Recordemos que ellos tenían sacerdotes, pero ellos no conocían nada de la cruz, ellos no conocían nada de la Biblia, ellos no conocían nada de la misa, nada de nada, ¿no? Ya que ellos tenían la adoración al dios Inti, pero su acto religioso que realizaban los incas era completamente diferente. Vamos a ver que el padre Valverde conversó con Atahualpa por intermedio de un intérprete, en este caso llamado Felipillo, es decir, Felipillo sabía el idioma de los incas, sabía esta lengua, ¿no? Y también sabía lo que era, pues, el castellano, ¿no? Que hablaban los españoles. El padre llevaba una Biblia y un crucifijo y ordenó al Inca que se convirtiese al cristianismo, es decir, que adore a Cristo y que adore a Dios. Al no ponerse de acuerdo, los españoles atacaron y los indios, al ser cogidos de sorpresa, huyeron despavoridos, dejando solo a Atahualpa, quien fue tomado, pues no como prisionero, como rey. Vamos a ver el rescate y la muerte de Atahualpa. Estando Atahualpa prisionero y dándose cuenta que los españoles habían llegado solamente para quitarles el oro, ¿no? Para poder hacer y deshacer en todo el imperio del Tahuantinsuyo, él les ofreció que lo dejen libre, ¿no? Por favor, déjenme libre. Y a cambio iba a llenar 2 habitaciones de plata y una de oro hasta la altura de su mano, ¿no? Hasta donde alcance su mano. Habitaciones llenas, completas, en este caso, de plata y de oro. Aceptaron, ambas partes aceptaron, es decir, Francisco Pizarro dijo, ya,
Ok, chévere, dijo, ¿no? Me das entonces a cambio de tu liberación. Atahualpa cumplió y Francisco Pizarro, temiendo que los indios se sublevaran, dijo, uy, no, si lo dejo escapar, tal vez después se va a regresar contra nosotros y nos va a querer hacer daño, ¿no? Es por ello que decidió juzgar a Atahualpa. Formó así una especie de tribunal que lo iba a acusar de los siguientes delitos. 1, traidor por haber asesinado a su hermano Huáscar. El siguiente delito, ser idólatra, es decir, adorar a varios dioses, y es así como lo sentenciaron por estos delitos y fue condenado a la pena de la hoguera, ¿no? Es decir, lo condenaron a que lo quemen vivo, pero como aceptó ser bautizado con el nombre de Juan, le cambiaron la pena a la del garrote, que consistía en el estrangulamiento, ¿no? Así es como murió, bueno, mataron, ¿no? A Atahualpa. Vamos a ver que se llega a tomar el Cusco. Muerto Atahualpa, los españoles iniciaron su camino hacia el Cusco. Aquí Pizarro necesitaba un inca al que todos los indígenas le puedan rendir obediencia, le puedan rendir respeto, por lo que nombró como nuevo inca a Túpac Hualpa, quien era hermano de Atahualpa. Sin embargo, Túpac Hualpa, murió envenenado. Cabe recalcar en la historia que en el Inca títere, tal vez que ustedes van a leer más adelante, es Túpac Hualpa. ¿Por qué le pusieron el Inca títere, como se le conoce en la actualidad? Porque él fue manejado, pues no, fue manejado en este caso por Francisco Pizarro. Es decir, Túpac Hualpa era el Inca, ¿no? Ante todos, pero el que estaba atrás de él, el que lo dirigía, el que le decía qué tenía que hacer, a dónde ir, era Francisco Pizarro. Por eso Túpac Hualpa es el Inca títere. Vamos a ver que el viaje fue difícil, los españoles sufrían constantes ataques, ¿no? Camino al Cusco. Tenían ataques de los generales de Atahualpa. Es ahí donde nombra a Manco Inca, ¿no? El otro hermano de Atahualpa, como Inca también, pues, ¿no? Pero también era parte del poder solamente Pizarro, y él solamente quería los incas para que pueda tapar allí, para que sea una fachada, se podría decir, ¿no? Para que los demás vean que había un poderío inca cuando él tenía todo el poder, ¿no? Francisco Pizarro. En noviembre de 1533, Pizarro ingresó al Cusco, en donde fue bien recibido por los indígenas. Inclusive en el Cusco hay una pequeña callecita, hay un pequeño jirón, ¿no? Un pequeño jirón que por allí ingresó Francisco Pizarro. Cuando tú vas allá al Cusco, hacen tour sobre eso y te lo mencionan, ¿no? Ese jironcito inclusive todavía lo recuerdan muchas personas, ¿no? A veces cuando se va, a veces está un poco descuidado, inclusive tiran basura, ¿no? No lo tienen tan memorable ese pequeño jirón por donde ingresó allí Francisco Pizarro con toda su gente, ¿no? Con todos sus acompañantes. Los españoles quedaron admirados por las riquezas que encontraron y la toma del Cusco fue violenta, no fueron nada pacíficos. Los templos fueron saqueados, recordemos que ellos, inclusive los incas, desde la época todavía pre-inca, realizaban diversas vasijas, diversos textiles, ¿no? Con oro, hilos de oro, y todo era para los templos, ¿recuerdas? Pero aquí estos templos van a ser saqueados, es decir, todo le iban a quitar. En esta etapa vamos a ver que fallecen muchos indígenas tratando de defender, pues, ¿no? La ciudad del Cusco, tratando de defender sus templos, también sus creencias. Esto movió a Manco Inca a rebelarse y luego él fue asesinado en Vilcabamba en 1545. Luego vamos a ver otro capítulo de la historia, los incas de Vilcabamba. Vamos a ver que va a haber un grupo allí de incas que va a buscar la rebelión, pues, ¿no? Porque no querían estar siempre al mandato de Pizarro, pues, ¿no? Y todas las personas con las que él había llegado, con toda la empresa conquistadora. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? No, No, Miss. No, Miss. Ya, chicos.